ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Les damos la más cordial bienvenida, hermanos. Siéntase en casa. Feliz año para los que no he visto, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en este año que está por comenzar. Que el Señor tome el control de nuestras vidas, hermanos, y que este año podamos agradarle a nuestro Señor. Gracias al Señor que nos dio la oportunidad de estar nuevamente aquí. Que el Señor sea con nosotros, hermanos, que este año podamos servirle mejor que el año pasado. Gracias al Señor que nos pudo llevar, hermanos, con bien a México, nos pudo traer con bien. Le doy gracias al Señor, hermanos, por la obra nueva que se abrió, que pudimos apoyar en estas 2 semanas. Gloria al Señor. Le decía a un hermano, estuvimos por allí predicando 10 veces en estas 2 semanas, hermanos, 10 veces en 2 semanas. Entonces yo le agradezco al Señor. Yo no sé si nosotros nos hemos cansado de alabar al Señor, hermanos, si nos hemos cansado de servirle al Señor, pero de verdad a mí me sorprendió esta vez que estuvimos allá en México, hermanos. Desde los hermanos por ahí tuvimos la oportunidad de bendecirlos, hermanos, de poder comprar una televisión para poder proyectar los cantos y una bocinita por allí. Vieron de ver qué contentos alababan. Se escuchaba, pero fuerte en ese lugar, alabando al Señor. Yo digo, bueno, creo que nos cansamos ya aquí, hermanos. Miraba a un hermano que alzaba sus manos y agradecía al Señor ahí, hermanos, y de verdad, cuando se terminó la prédica, yo me le acerqué a él y le digo, hermano, ¿cuánto tiempo tiene en el Evangelio? Y me dice, pues conociendo la sana doctrina, hermano, dice, desde que llegué a este lugar, 2 meses que abrimos la obra, dice, 2 meses que hemos estado. Dice, había ido a otros lugares, había estado en otros lugares. Le digo, pero qué hermoso alaba y se entrega en la alabanza a nuestro Señor. Qué bonito le adora. Le digo, no pierde ese gozo, le digo, porque ya pasando tiempo se pierde el gozo. Se pierde el gozo de alabar al Señor. Y yo digo, bueno, si vamos a estar por la eternidad alabando a nuestro Señor, hermanos, entonces no estamos preparados para ir con nuestro Dios, porque vamos a estar por la eternidad alabando a nuestro Señor. Si ya nos cansamos nosotros de alabar al Señor, hermanos, quiere decir que no estamos listos para ir a la presencia de nuestro Señor. Escuchaba a un pastor que decía, si usted está en Cristo, si usted ha tenido una verdadera conversión, si usted verdaderamente le pertenece al Señor, su anhelo y su deseo es obedecer y hacer lo que Él dice en su palabra. Si nosotros verdaderamente somos convertidos al Señor, si verdaderamente Cristo mora en nosotros, hermanos, nuestro anhelo, nuestro deseo es obedecer y servirle a nuestro Señor y obedecer la palabra de nuestro Dios. Pero si no conocemos la palabra de nuestro Señor, hermanos, entonces quiere decir que no podemos obedecer lo que dice el Señor en su palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos en la condición, hermanos, que verdaderamente anhelamos y queremos obedecer y hacer y servirle a nuestro Dios? Yo no sé cuál fue su propósito de año nuevo. Todos tienen propósitos, todos nos proponemos propósitos, pero espero que este año, hermanos, su propósito sea conocer más de Dios. Que su propósito en este año sea entregarle verdaderamente su vida al Señor. Que su anhelo sea obedecer y hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Que su propósito de este año, hermano, sea verdaderamente agradarle en todos los sentidos, en todo lo que haga, en todo su caminar, en todo su hablar, en todo su pensar, hermano, a nuestro Señor. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos verdaderamente para nuestro Señor. Continuaremos, hermanos, con nuestras prédicas de Efesios, que estaban terminando unas prédicas de los capítulos 5, hermanos, y de verdad que nos va a doler, hermanos. Cuando lleguemos por ahí en el capítulo 5, en el capítulo 6, hermanos, el Señor nos va a hablar duramente. Nos va a doler lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Me encantaría que todos lleváramos una secuencia con estas prédicas para que no nos perdiéramos lo que el Señor tiene para nosotros. Porque Dios tiene verdaderamente palabra para cada uno de nosotros, hermanos. Y si nosotros aceptamos la palabra de nuestro Dios, seremos fortalecidos en todos los sentidos, en todo momento.
Y donde caminemos, donde vayamos, hermanos, vamos a estar confiadamente en nuestro Señor. Y seremos y estaremos, hermanos, como Pablo, anhelando, agradeciéndole a Dios, agradándole a Dios en todos los sentidos. ¿Cuántos de nosotros tenemos la seguridad de que en verdad estamos libres de estar en el infierno, hermanos? Yo no sé cuántos de nosotros tenemos verdaderamente esa seguridad de que estamos libres de la condenación eterna. ¿Cuántos estamos verdaderamente confiados y tenemos la seguridad de que no vamos a ir al infierno, hermanos? Porque muchas de las veces nosotros pensamos que somos salvos y muchas de las veces tenemos esa inseguridad que nos está matando, que si somos o no somos salvos, si somos libres de la condenación eterna o no somos libres de la condenación eterna. Muchos de nosotros dudamos de que el Señor nos haya salvado. Muchos de nosotros dudamos que estamos escritos en el libro de la vida. Muchos de nosotros no tenemos la seguridad, hermanos, que un día que nosotros cerremos los ojos o un día que el Señor venga por su iglesia, partiremos juntamente con Él o estaremos en la presencia de nuestro Señor. Nosotros debemos de tener esa seguridad, hermanos, debemos de tener esa certeza de que estamos libres de la condenación eterna. Y lo que estamos viviendo en hoy aquí, lo que estamos viviendo el día de hoy aquí, la circunstancia que estamos viviendo, que todo lo que hagamos, que todo lo que vivamos, sea solamente para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a seguir viendo Efesios, hermanos, y de verdad el Señor nos va a hablar tremendamente en su palabra. El Señor siempre tiene palabra para cada uno de nosotros cuando nosotros venimos dispuestos, con un corazón dispuesto a escuchar la voz del Señor y no a escuchar al predicador, no a escuchar al pastor, sino a escuchar palabra de nuestro Señor. Y como vamos a escuchar palabra de nuestro Señor, hermano, vaya a Efesios 1:13 y póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor, que el Señor tiene palabra para usted. Amén. Amén. Efesios 1:13. ¿Lo tenemos? Acuérdense que antes de irme me adelanté poquito, pero les dije que íbamos a regresar a los versículos anteriores. Efesios 1:13 dice la palabra del Señor así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que dice la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su santa palabra. Señor, Dios mío, Padre celestial, te pido, Padre, en esta hora, Señor, que seas tú con tus siervos, Señor. Que seas usando estos labios, esta voz, esta garganta, Padre, para que puedas transmitir, Señor, esa palabra que tu pueblo necesita, Señor. Padre, que no salgan palabras mías, Señor, solamente destruyen a tu novia, Padre Santo. Pero tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es la que nos fortalece. Tu palabra, Señor, es la que nos confronta. Tu palabra, Señor, es la que nos exhorta. Pero tu palabra, Señor, también es la que nos enseña y la que nos redarguye, Padre. Te pido, Señor, que sea solamente tu palabra, Padre, la que pueda ser transmitida en este día, Señor. Y que podamos salir de este lugar agradeciéndote, Padre Santo, porque tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Y que esa palabra, Padre Santo, que tú pongas en nuestro corazón, Padre, podamos ponerla nosotros en práctica, Señor, donde quiera que andemos, Señor. Que la atesoremos, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, caiga a tierra fértil, Padre Santo, y que dé fruto al 100%, Señor. Padre, en tus benditas manos estamos, Señor, porque lo oramos en ese nombre que tiene poder, que es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Dice la palabra del Señor que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Pablo usa esta palabra enviada a la iglesia de Éfeso, de que fuimos sellados, está usando la palabra aragizo en el idioma original, que su significado es el sello o la marca, hermanos, de la autoridad, autenticidad para cartas o mandamientos de la realeza, que solamente el propietario, el destinario de la carta, el que la recibía, el que iba, hermanos, tenía el derecho de abrir esa carta. Y eso es lo mismo que el Señor tiene. Él es el único que puede quitar ese sello con que nosotros fuimos sellados. Y es con ese mismo sello, hermanos, que nos selló nuestro Señor. Y nos da la seguridad, hermanos. Tenga esa seguridad
que usted verdaderamente está libre de la condenación con que fuimos sellados, hermano. Nosotros estamos libres de la condenación eterna porque el Señor nos ha sellado. Una persona, hermanos, que en verdad se ha convertido a Cristo, una persona que en verdad le pertenece a Cristo, que le ha entregado su vida a Cristo, está sellado y tiene esa seguridad, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos con Jesús. Nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros debemos de tener esa seguridad de que fuimos sellados porque nosotros estamos con Jesús. Si usted no está con Jesús, o si usted no ha recibido a Cristo, a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador de su vida, entonces usted no puede tener esa seguridad. Y usted está peleando entre sí, hermano, si va al infierno o va al cielo, o va a donde el Señor tiene esas moradas que dice la palabra del Señor que ha preparado para cada uno de nosotros. Si nosotros hemos recibido a Cristo y tenemos esa verdadera conversión en Cristo, hermanos, tenemos la seguridad de que un día estaremos con nuestro Señor, que un día estaremos en la presencia de nuestro Señor, que un día vamos a estar allá con Moisés, que un día vamos a estar con Pedro, que un día vamos a estar allá con Pablo, que debemos de tener nosotros esa seguridad, hermanos, que fuimos verdaderamente sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero si usted se siente inseguro, hermano, ¿para dónde va? Es que no ha sido sellado. Una carta no la podían mandar sin tener el sello. ¿Por qué? Porque el que la llevaba la podía abrir y podía ver lo que contenía esa carta. Una carta no la podían mandar si no tenía ese sello con el que la sellaban, para que el destinario o el que recibía la carta era el único que tenía la autoridad para poder abrir esa carta. Es lo mismo, hermanos. Si nosotros verdaderamente hemos sido convertidos, estamos sellados con el Espíritu Santo, y quiere decir que nosotros estamos libres de la condenación eterna. Pero si usted no está seguro, si usted está dudando, entonces usted no es convertido. La misma palabra del Señor nos confronta y nos dice: no hay fríos, ojalá fueres frío, ojalá fueras caliente, pero no hay en medio. Es que hoy sí soy cristiano y mañana no soy cristiano. Es que hoy sí le sirvo a Cristo y mañana no le sirvo a Cristo. Una persona que verdaderamente ha sido convertida, hermano, vayamos al caso de Pablo. Pablo, dice la palabra del Señor en Hechos 8, 9, dice la palabra del Señor que yendo él en camino a Damasco llevaba cartas para traer a los cristianos, a los que profesaban conocer a Jesús, que daban testimonio de haber estado o estaban predicando a nuestro Señor Jesucristo. Él tenía cartas para ir a aprenderlos y traerlos nuevamente para encarcelarlos o ser azotados, o muchas de las veces ser muertos. Y dice que Pablo, cayendo a tierra, o escucha una voz en una iluminación que lo ilumina y le dice: Pablo, Pablo. Y él contesta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo tiene una verdadera conversión, hermano. Y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Entra a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Inmediatamente Pablo, hermanos, empezó a hacer lo que el Señor le había mandado a hacer. Pablo no estaba discutiendo, Pablo no estaba ignorando, hermanos, la palabra de Dios. Muchos de nosotros ignoramos la voz de Dios. Muchos de nosotros pensamos que hoy me levanté con ganas, o nos dejamos llevar por sentimientos. Es que hoy sí me desperté espiritual, entonces voy a ir a buscar al Señor. Un cristiano, un creyente cristiano, hermanos, no se basa a sentimientos. Un cristiano verdadero, una persona que se ha convertido a Cristo, deja que Cristo lo dirija, deja que Cristo lo lleve, deja que Cristo lo maneje, deja que Cristo haga con él lo que tiene que hacer con él. Pablo inmediatamente empieza, hermanos, a obedecerle a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estaba con Jesús, porque había creído a Jesús, porque verdaderamente le había entregado su vida a Jesús. Una persona, hermanos, si nosotros tenemos esa seguridad de que estamos con Jesús, vayamos a Romanos 8:1. Romanos 8:1. Si estamos con Jesús, estamos libres de la condenación eterna.
Si estamos con Jesús, hermanos, dice la palabra del Señor que ninguna condenación hay. Vaya a Romanos 8:1. Cuando lo tenga con un fuerte amén, hermano. Dice la palabra de Dios así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne. Los que no le andan agradándole a la carne. Mire, hermano, vamos a decir, si usted pasa 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia, dentro de la iglesia, pensando que usted ya es salvo, pero dentro de la iglesia se comporta verdaderamente espiritual, verdaderamente que tiene a Cristo en su corazón, verdaderamente que ha tenido una conversión, verdaderamente que le ha entregado su vida a Cristo. Pero sale de este lugar, hermanos, o sale de la iglesia donde se congregue, o sale a la calle, hermanos, y usted anda conforme a la carne. Sigue adulterando, sigue mintiendo, sigue robando, sigue chismeando, sigue haciendo lo que el mundo, lo que la corriente de este mundo está haciendo. Usted no es convertido. Perdóneme, pero usted no es convertido. La palabra del Señor dice claramente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que conforme al Espíritu, los que viven según el Espíritu. Una persona verdaderamente que ha aceptado a Cristo en su corazón, que le ha entregado su vida a Cristo, hermanos, el que está libre de la condenación eterna, vive conforme al Espíritu, anda en Espíritu, no conforme a la carne. Y para todo tiene la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: enójate, pero no pequéis. Cuando nosotros grabamos la palabra del Señor, hermanos, en nuestro corazón, cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor y atesoramos la palabra de Dios, hermanos, nosotros nos vamos a acordar de la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros verdaderamente estamos o andamos conforme al Espíritu, le agradamos a Dios. Usted se ha preguntado cómo anda usted, hermano. Este año que pasó, 2019, ¿cómo lo vivió? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? ¿Le dio placer a la carne o se complació viviendo en el Espíritu? Ay, pastor, es que este año 2019 peleé con mi esposo, peleé con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, con mis tíos, peleé con medio mundo. Entonces no anduvo conforme al Espíritu, anduvo conforme a la carne. No, hombre, pero si los viera, cuántas cosas no me dijeron, si viera cuántas cosas no me maldecían. Hermano, una persona, una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron en aquí, que son todas hechas nuevas. Cada uno de nosotros sabe, hermanos, cómo estamos cada uno de nosotros. Usted sabe cómo está usted. Yo sé cómo estoy. Yo sé si estoy satisfaciendo la carne. Yo sé si estoy satisfaciendo el Espíritu. Yo sé si ando en el Espíritu. Yo sé también si ando en la carne. Si sigo satisfaciendo los deseos carnales, lo que anhelaba anteriormente mi carne. O si sigo los pensamientos de este mundo. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo uno sabe? Cada uno de nosotros sabemos si le estamos fallando a Dios. Si somos libres de la condenación eterna, que es el título de la predicación, sabemos, hermanos, que andamos conforme al Espíritu y no andamos conforme a la carne.
Y no quiere decir que no vayamos a tropezar. Claro, hermanos, que vamos a fallar porque vivimos en un cuerpo pecaminoso. Pero cada día, hermanos, que nosotros nos levantemos, nos vamos a poner en las manos de nuestro Señor. Cada día que nos acostemos, le vamos a pedir perdón a nuestro Señor por todo lo que le fallamos en ese día. Y vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Perdónanos, Señor. Ten compasión. Derrama de tu misericordia, Señor. ¿Por qué? Porque te hemos fallado. Y cada uno de nosotros sabemos, hermanos, en lo que le hemos fallado. Cada uno de nosotros sabemos si nos deleitamos en la carne. La palabra del Señor dice en Salmo 37, deleítate en Jehová. Y la palabra deleitar, la que están usando, hermanos, es que nosotros verdaderamente caminemos, que vivamos una vida de acuerdo a nuestro Señor. Que andemos, que vivamos para nuestro Señor, que nuestro diario vivir sea el Señor. No, es que mi diario vivir es mi esposa y mis hijos. Y al Señor, si tengo tiempo, entonces le doy. Si tengo tiempo, le doy 1 hora o 2 horas. Si tengo tiempo, oro. Si tengo tiempo, leo la Biblia. Hermano, ¿en qué se está deleitando? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde están los deseos de su corazón? ¿En el Señor o en la carne? Una persona que está libre de la condenación eterna, hermanos, se niega a sí mismo y le sirve a Cristo. Una persona que verdaderamente está libres de la condenación eterna. Su vida entera es vivir para Cristo. Pablo lo dijo y lo vamos a mencionar más adelante. Personas verdaderamente, hermanos, dice la palabra del Señor. Si usted ve Efesios, vamos a verlo más adelante, unos 2 o 3 meses más adelante. Pero si vamos a Efesios 4:1, Efesios 5:1, Efesios 4:18, donde el Señor nos dice cómo es que nosotros andamos, cómo es que nosotros estamos caminando, cómo es que nosotros estamos viviendo. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el versículo 18 de 4:18 dice, teniendo el entendimiento ennegrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero en el versículo 5:1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo es que andamos nosotros si verdaderamente hemos sido libres de la condenación eterna? Si verdaderamente estamos sellados con el espíritu de la promesa de nuestro Señor, ¿cómo es que nosotros estamos caminando? Juan 10:28 dice la palabra del Señor así. Si estamos en Jesús, dice ahora en el Romanos 8:1 del que leímos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Juan 10:28 dice así, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Miren qué seguridad nos da nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el estar con Él, en el entregarle nuestra vida. Hermano, que nadie nos engañe tratando de decir que si usted en verdad es convertido pierde la salvación. Si usted verdaderamente fue sellado con la promesa del Espíritu Santo, hermano, nadie nos arrebatará de su mano. Es que la salvación sí se pierde, pastor. La salvación no se pierde. Si usted verdaderamente fue sellado, nadie, Romanos por una parte dice, ninguna condenación hay pues en los que están en Cristo Jesús. ¿En cuándo lo vuelvo a repetir? Y yo, hablando Jesús, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una persona que ha sido sellada, una persona que ha sido libre, jamás vuelve a la esclavitud. Es que pensé
que era libre. Es que pensé que había sido sellado. Es que pensé, entonces nunca tuviste la salvación. Por eso la perdiste. Pero una persona que verdaderamente le ha entregado su vida a Cristo, que ha sido convertido, que ha sido nueva criatura, que ha nacido de nuevo, no puede, hermanos, perder su salvación. Nosotros, hermanos, necesitamos tener esa seguridad. Y la seguridad, hermanos, es el testimonio de Dios. Si nosotros somos libres de la condenación eterna, hermanos, y somos libres, ¿por qué? Porque el testimonio de Dios, no el testimonio. Vaya a primera de Juan 5, hermanos, las cartas de Juan 5. Cinco 10. Amén. Amén. Y este es el testimonio que Dios nos da, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? ¿En quién está? En su Hijo. La verdad que no lo tienen. Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. No es No, no es. Bueno, yo me equivoqué entonces, hermanos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué tremenda seguridad, hermanos. Quien tiene el testimonio de Dios tiene esa seguridad. En estos días pasados, hermanos, yo me preguntaba y miraba a la gente allá en el rancho. Miraba cómo la gente, hermanos, tiene la necesidad de Dios. Miraba cómo la gente, hermanos, han podido aprender y ver que hay un Dios que tiene poder. Venían a uno personas, venían a uno y le preguntaban a uno cosas. Me encontré por ahí a uno de esos católicos de huesos colorados. De esos católicos que donde quiera que usted se los va a encontrar, le van a gritar aleluya. Cuando uno tiene la seguridad, cuando uno verdaderamente es libre, hermanos, de la condenación eterna, hasta les pasas por el frente, pregúntame. Y esas personas te sacan la vuelta. Cuando uno no tiene la seguridad, cuando uno verdaderamente no es convertido y la palabra de Dios está en uno, cuando uno verdaderamente es convertido y tiene la palabra de Dios en uno, hermanos, uno trata con la palabra del Señor. Si usted va a Josué, hermanos, 1, 8 y 9, nos dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Imagínense, hermano, Josué trayendo todos los rollos de la ley, o trayendo las piedras de la ley cargadas. Para si se encontraba a un judío por ahí que le dijera: a ver, José, ¿dónde dice? Ah, mira, aquí dice. Dice, meditarás. Quiere decir que la atesoremos dentro de nuestro corazón, hermano. Para que el día de la prueba nosotros la pongamos en práctica. Para que el día en la que la necesitemos, recordemos la palabra de nuestro Señor. Cuando el Señor fue tentado, que Satanás lo llevó y dice: escrito está, escrito está. Nosotros debemos de atesorar la palabra de Dios, hermanos. Nosotros debemos de atesorar su palabra para poder ponerla en práctica. Una persona verdaderamente que tiene el testimonio de Dios tiene la seguridad de que ha sido libre de la condenación eterna. Una persona que verdaderamente tiene esa seguridad de que ha sido libre de la condenación eterna vive en la luz, es la luz. Y el Señor nos manda que nosotros seamos la luz de este mundo.
El Señor no quiere que seamos luz para que vayamos y nos metamos debajo de la cama. El Señor quiere que seamos luz para que nosotros podamos resplandecer. Y que en medio de todo ese alboroto, hermanos, que está, yo les digo ahorita que vengo de México, todo ese alboroto de muertes que están viviendo una incertidumbre. Ay, se va a soltar la tercera guerra mundial. Ay, ¿qué va a pasar? Que se suelte. Nosotros tenemos la seguridad a dónde vamos. Una persona que no tiene la seguridad se preocupa por lo que está sucediendo. Nosotros no somos de esta tierra. Dice la palabra del Señor que nosotros somos peregrinos de esta tierra. Nosotros tenemos una morada celestial, hermanos. Y eso es lo que nos debe de abrazar a nosotros. Es lo que nos debe de tener esa paz, esa seguridad, que nosotros vamos por la eternidad a la diestra a morar con nuestro Señor, a caminar allá con nuestro Señor, a que le vamos a estar adorando allá a nuestro Señor, a que vamos a estar alabando su santo nombre. Imagínense, hermanos, con los ángeles vamos a estar cantando. Esa es la seguridad que debemos de tener nosotros, que nosotros ya fuimos libres de la condenación eterna, que nosotros somos la luz, que el tiempo que el Señor nos permita estar aquí, hermanos, nosotros debemos de brillar. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero por la obra, agrega, por la obra. Hermanos, Pablo, cuando estaba diciendo esas palabras, él sabía que iba a estar muchísimo mejor con nuestro Señor. Él sabía que iba a estar mejor alabando a nuestro Señor. Por eso dijo esas palabras. Él sabía perfectamente que iba a estar mejor con nuestro Dios. Y no cesó, hermanos. No cesó de predicar la palabra. No cesó ni se escondió tampoco para predicar la palabra. Al contrario, donde iba, predicaba la palabra. Vivía para Cristo. Reflejaba que era de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si ya fuimos libres de la condenación. Fíjense, hermanos. Pablo no necesitaba decir quién era, sino que su testimonio hablaba por él. La gente lo buscaba, la gente quería escucharlo. Dice en una porción de la palabra del Señor, en Hechos 28, 29, 27, no me acuerdo, que el primer día de la semana dice que estaban reunidos con los discípulos para partir el pan. Estaban un día domingo para partir el pan. Y dice que Pablo les enseñaba, hermanos, y que él iba a partir al día siguiente, que él se iba a ir de ese lugar. Pero dice que vio la necesidad, hermanos, de la palabra, que tenía necesidad de la palabra, y dice que alargó el discurso hasta la medianoche. No cesaba, hermano, no se cansaba Pablo de predicar la palabra. Ay, el pastor dura 1 hora. Es la 1:05 y ya estamos viendo el reloj el día domingo. ¿A qué hora va a terminar el pastor? Son las 8:30. No, y los niños se tienen que dormir. No, y todavía voy a ir a cenar. No coma comida espiritual. Vivamos verdaderamente para Cristo. Si somos libres de la condenación eterna, hermanos, debemos de ser como Pablo. Pablo, hermanos, miró la necesidad de que tenía que hablar de Cristo. Y usted, hermano, ¿a cuántas personas le habló esta semana? Es más, ¿a cuántas personas le habló este año pasado? ¿A cuántas personas le dio seguimiento? Le dio un discipulado, le habló de la palabra de Dios. ¿A cuántos nosotros le hablamos de las Escrituras, hermanos? ¿A cuántos evangelizamos? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo meditamos en la palabra de Dios? Usted sabe, hermanos, yo no sé si ha visto usted en el internet que dice leer la Biblia en 1 año. ¿Lo han visto? Y le dan versículos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para leer la Biblia en 1 año. ¿Usted sabe que la Biblia la puede leer en 72 horas? En 72 horas puede leerla.
Ponga el audio. Hoy en día hay una aplicaciones que escucha la Biblia, que le están hablando, usted nomás la está escuchando. En 72 horas se terminó toda la Biblia. Pero eso es leerla, eso no es meditarla. Eso es leerla. Y nosotros debemos de meditar en la palabra de nuestro Señor. Nosotros debemos de meditar para atesorar la palabra de nuestro Señor y poder poner en práctica la palabra de Dios. Una persona que ha sido libre de la condenación eterna, hermanos, medita en su palabra. Muchos de nosotros, hermanos, en vez de dar testimonio que vivimos para un Dios vivo, vivimos quejándonos de todo lo que estamos viviendo. Ayer le compartía a mi hija y yo le decía, de eso voy a predicar mañana, fíjate. Nosotros nos quejamos, jóvenes, nos quejamos de los papás que tenemos. ¿Cuántos niños huérfanos no quisieran tener el papá que tienen usted o la mamá que tienen usted? Y ustedes se quejan. Ah, es que mi papá es bien exigente, pastor. Usted no lo conoce. ¿Cuántos no quisieran tener a ese papá que les jala las orejas? ¿Cuántos? ¿Cuántos niños huérfanos? Nos quejamos de la casa en la que vivimos. ¿Cuántas personas no quisieran tener ese cuartito donde viven? Un techito. Vaya y pregúnteles a los que están aquí atrás. ¿Cuántos no quisieran tener ese cuartito donde viven? ¿Cuántos no quisieran tener esos zapatos que traes tú? Ah, es que estos ya pasaron de moda, son del año pasado. Yo quiero los nuevos que salieron. ¿Cuántos no quisieran esos zapatos que traes tú? Esa ropa en la que traes tú. ¿Cuántos no quisieran? ¿Cuántos no quisieran tener un lugar como este para congregarse? ¿Cuántos no quisieran tener un lugar? ¿Cuántos no quisieran tener televisiones? Tenemos aparatos para tocarle al Señor, para alabar al Señor. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Y gente que quisiera tenerlo para hacerlo. ¿Y nosotros qué tenemos? Es que no. Empezamos con excusas. Empezamos a excusarnos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener esa silla donde estamos sentados, hermano? ¿Cuántas personas en el mundo, viendo la obra que se abrió, las sillitas que tienen ahí, el lugar donde se reúnen? Yo alabo al Señor, le doy la gloria al Señor. Nosotros entre más cómodos sean los asientos, serio que no nos dormamos, pastor. Allí en piedra sentados y no les importaba. Con tal de escuchar la palabra de Dios, gozosos. Ah, es que se duró 2 horas la predicación. Usted predique, pastor. Este es día. ¿Cuál es el lema de este año? Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Esta hora es en la que nosotros hemos dispuesto de venir y escuchar palabra del Señor, y estaremos agradecidos glorificando a nuestro Señor. Amén. Pero nos quejamos. Nosotros vivimos una vida de quejarnos. Miles de personas, millones de personas que están allá quieren estar aquí. Los que estamos aquí queremos irnos para allá. Miles. Oyes, ¿no me puedes ayudar con 500 para el coyote? Oyes, préstame 1000 para la visa. Oyes, necesito esto. Miles de personas. Miles de personas. Y estamos aquí. Y no, es que vivimos en un mundo de esclavitud en Estados Unidos. Es que estamos esclavizados. Y vivimos quejándonos, hermanos. Vivimos quejándonos. Una persona que ha sido libre de la condenación eterna vive y le agradece a nuestro Señor por un día más que nos da, y que nos dé la oportunidad de poder predicar de su palabra, de poder vivir para la gloria y honra de Él. Una persona que ha sido libre le glorifica en todo su caminar, le glorifica en todo lo que hace, y siempre le está dando la gloria a nuestro Señor.
siempre pone a Dios por delante. Siempre pone a Dios por delante. Y le agradece por su misericordia. Si nosotros tenemos la seguridad que somos libres de la condenación eterna, hermanos, ¿saben por qué? ¿Por qué tenemos esa seguridad? Lo mirábamos hace unas semanas pasadas. Porque fuimos hechos aceptos con el amado. En Efesios 1:6 dice la palabra del Señor así. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados. No fuimos rechazados. Fuimos aceptados en Cristo. Porque aún, ¿por qué entonces nosotros aún, hermanos, nos oponemos a obedecerle? ¿Por qué una persona que verdaderamente ha sido libre, hermanos, no desea, no anhela obedecerle a nuestro Señor? Porque si en verdad somos de Él, si hemos sido aceptados, ¿por qué nos rehusamos a ser llamados hijos de Él? Hermano, ¿qué necesitamos para ser verdaderamente sus hacedores? ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para verdaderamente obedecerle en todo? ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para reflejar a Cristo? ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para ser semejantes a Cristo? Para imitar, como dice Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Cuando llegue a su casa, hermano, mire su espejo, ponga su mejor sonrisa y pregúntese si mira a Cristo en usted. Pregúntese si mira a Cristo en usted. O si sigue viendo a Jesús, aquel gruñón, aquel enojón, aquel que mentía, aquel que robaba. Póngase y usted pregúntese: Señor, te veo en mí. He dejado mi vida pasada para vivir para ti, Señor. He sido hecho libre, Señor, con el único propósito de agradarte, de servirte, pero sobre todo, Señor, de tenerte conmigo, de enamorarme más de ti, de conocerte más a ti, Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Judas 24, vaya Judas. Tenemos la seguridad en el Señor, hermanos. Tenemos la seguridad en el Señor. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Esta seguridad, hermanos, yo tengo. Yo no sé cuál seguridad tiene usted, pero yo le doy la gloria por los siglos de los siglos. Esa seguridad, hermanos, en Él nosotros debemos de tenerla. Si usted verdaderamente ha sido libre de la condenación eterna, tiene que tener esa seguridad. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses de Tesalónica 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quien quiere ser santificado, hermanos, por completo, en todo vuestro ser, espíritu y cuerpo, necesitamos ser guardados irreprensibles y sin mancha. Que somos santos, que seamos santos como Él es santo. Que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en olor fragante, para la gloria de nuestro Señor. ¿Qué necesitamos, hermanos? Para que en verdad nosotros le entreguemos nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesús. Hermano, en este año que comienza,
que nos comprometamos verdaderamente con Dios, con el Señor. Que este año que empezamos, hermanos, nos comprometamos verdaderamente nosotros a ser hacedores y servirle como Él quiere que lo hagamos, no como nosotros queramos, no a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias una vez más, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor.